¿Sabías que una patente farmacéutica puede volver de entre los muertos? Coser, una verdadera patente zombie. Este es el caso de denosumab, que en México su patente de molécula había sido declarada vencida en 2022. Pero en 2024 pasó algo inesperado. Se solicitó una compensación de vigencia. Y sorpresa, la extensión fue concedida, ampliando su vigencia hasta el 27. ¿Pero por qué ocurrió? El equipo de Research Pro lo puede explicar. Claro que te podemos ayudar, pero para esto primero tenemos que saber cómo calcular una vigencia. Tenemos tres formas de determinar una vigencia. La primera de ellas siendo una patente que inicia en México. ¿Qué es lo que vamos a tomar aquí? Vamos a tomar la fecha de la presentación en México y vamos a sumar 20 años. La siguiente va a ser la vía conocida como Convenio de París, en la cual la patente inicia en otro país que está dentro de este convenio, tienen hasta 12 meses para solicitarla que se ingrese en México y para calcular su vigencia vamos a tomar la fecha de presentación en México más 20 años. Y la tercera de ellas siendo la vía de interés para denosumab, diciendo que es la vía PCT. Para esta, la patente se hizo en otro país y después por esta vía, que es PCT, Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, en la cual van a tener hasta 30 meses para citarla e ingresarla en México. Para esta, la vigencia la vamos a determinar a partir de la fecha de presentación internacional más 20 años. Justamente aquí podemos verlo. Tenemos el título de la patente 280497, siendo la famosa patente zombie. Para esto, como podemos observar, la fecha de presentación internacional fue un 25 de junio de 2002. Si hacemos el cálculo de la fecha de presentación más 20 años, ya que es la vía PCT, nos lleva a que la fecha de vencimiento va a ser un 25 de junio del 2022, como lo podemos ver justamente aquí. Pero ¿cómo es que ocurrió? Bueno, utilizaron una extensión de vigencia, siendo que esta patente aún entra por la vía Telecam. ¿Por qué? Porque estas son para patentes solicitadas antes de julio del 2020. Sabemos que esta patente es del 2002, por tal motivo entra por esta vía. Pero bueno, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que las patentes se compensará una vigencia en el caso de que de entre su cesión hasta su vigencia hayan pasado menos de 17 años. Traducido a que de entre su concesión de la patente hasta la vigencia, según como lo calculamos anteriormente, tienen que pasar al menos 17 años. No siendo el caso, son viables irse por una extensión. Pero bueno, ¿cómo es que sucede este proceso? Lo explicaremos brevemente. Todo comienza cuando el titular de la patente va al INPI a solicitar una compensación de vigencia con su respectiva solicitud. El INPI normalmente la deniega y entonces es una improcedencia de lo solicitado. Por tal motivo, el titular recurre a ir hacia un juicio de amparo. ¿Ante quién? Ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Esto lo lleva a que, durante el juicio, son medidas cautelares. Esto mantiene viva la patente. Posteriormente a que termine el juicio y todo, se dicta una sentencia. Habitualmente va a ser favorable hacia esta compensación. Y una vez que se dictó esa sentencia, se lleva ante el INPI y el INPI posteriormente va a publicar un oficio con esta nueva vigencia. Bien, pero ¿qué fue lo que pasó con la patente? En el equipo de Research Pro nos dimos a la tarea de revisar todo el historial de la patente, desde su inicio internacional hasta cuando fue concedida y su compensación. Bien, iniciando con que la fecha de presentación internacional fue un 25 de junio de 22, posteriormente su fecha de presentación en México fue un 7 de enero de 2004 y siendo concedida un 29 de octubre de 2010, teniendo una fecha de vigencia original de 25 de junio del 2022 y finalmente siendo compensada al 29 de octubre de 2027. Pero bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? Bien, si nos vamos a que
se presentó un 25 de junio de 2002. Y recordando cuándo iba a ser su vigencia, siendo 20 años, sería 25 de junio de 2022. Pero aquí nos topamos con los primeros años perdidos, siendo que hasta que la solicitaron por vía PCT pasó 1 año, 6 meses y 13 días, de entre que fue su primera presentación en Estados Unidos a que se trae a México pasaron 1 año, 6 meses y 13 días. Posteriormente, el INPI tardó en conceder la patente 6 años, 9 meses y 22 días. Por tal motivo, si tomamos esta fecha de concesión hasta la fecha de vigencia, vemos que tuvo de una vigencia real 11 años, 7 meses y 27 días. Muy lejos de lo que te dice el Telecam, que son como mínimo 17 años. Por ende, la patente tenía una posible compensación de vigencia de 5 años, 4 meses y 4 días. ¿Qué nos dice esto? Que aunque la fecha de la solicitud de la compensación se haya hecho ante una patente que supuestamente ya estaba vencida o que era del dominio público, en realidad no era así, porque su vigencia correcta tuvo que haber sido el 29 de octubre de 2027. Por tal motivo, se encontraban aún en tiempo y forma para poder hacer esta solicitud. Y justo lo visto con este caso, ahora el equipo de Research Pro es capaz de predecir y poder determinar qué patentes son candidatas hacia esta compensación a pesar de ser supuestamente del dominio público. Ahora entiendo qué pasó y sé que cualquier duda el equipo Research Pro me ayuda.